Estamos de pie, vamos a recibir la palabra de Dios en voz de nuestro pastor, aleluya, Gastón. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a agarrando las manos ahí. Vamos a darle gracias. Agárrense las manos. Hoy estuvimos todo el día acá. Que Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Que Dios bendiga a la iglesia. Vamos a orar. Si alguien ha venido enfermo, vamos a poner toda enfermedad, ¿ok? Dice la Biblia, si dos o tres se ponen de acuerdo en todo lo que pidiéramos, Él lo va a hacer. Levanta tus manos ahí, la mano de tu hermano. Si hay una necesidad, Dios va a suplir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria, honra y adoración. Bendecimos cada familia que está acá. Te pedimos por esas peticiones también, Señor. Sabemos que si dos o tres se ponen de acuerdo en todo lo que pidiéramos, tú lo vas a hacer. Bendice cada familia en esta noche. Si alguien ha venido enfermo, también pon tu mano de sanidad. Suple las necesidades, Padre. Sabemos que dependemos de ti. Y para el que cree, todo es posible, dice tu palabra. Creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes. Creemos que tú vas a suplir. Y creemos que tú eres el que vas a hablarnos en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 6. Como los días de Noé y los tiempos de hoy. Estamos viviendo tiempos que Cristo va a venir pronto. ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo, estad, velad y orad, para que no caigas en ¿qué? En tentación. Vamos a leer desde el verso 6. Ok, vamos a ir desde el verso 6 hasta el 8. Y después vamos a ir al verso 17, 18. Y ahí vamos a terminar. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Cuántos están contentos? O sea que algunos están cansados. Si vemos en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En su corazón. Y el 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El verso 8 dice, pero Noé, ¿qué dice? Halló ¿qué? Gracia. En el verso 17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra ¿qué? Morirá. El verso 18, aquí está la clave de este mensaje. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pueden tomar asiento. En Génesis capítulo 6 vemos la condición de la humanidad.
Escúchenme, siempre Dios cuando iba a destruir una nación o una generación, siempre Dios buscaba a alguien que haya gracia entre sus ojos. Y vamos a la vida de Noé. Los hombres antes de Génesis capítulo 6 vivían 600, 700, 800, 900 años. Había una vida larga. Pero Dios decidió ¿qué? Destruir esa generación. Ahora, ¿cómo podemos llevar este mensaje? Primero tenemos que describir la situación moral y espiritual en los días de Noé. Dice la palabra de Dios que su mirada era de continuo al mal. Segundo, integrar la vida cristiana a la actitud correcta ante los días del fin. Jesús dijo, así como los días de Noé, va a ser antes de su venida. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Por eso vemos la situación mundial, todo lo que se estamos viendo, los terremotos, enfermedades, asesinatos, padres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan con sus padres y los matarán. Jesús ya habló acerca de esos últimos tiempos, donde la maldad se iba a aumentar y el amor de muchos se iba a enfriar. Pero al haberse aumentado la maldad, también dice que la gracia va a sobreabundar. Tercero, asumir una conducta acorde a la esperanza que profesamos. La degradación moral evidente en nuestros días es una señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Por esa razón el Señor dijo, estas señales van a haber. Y cuando veas todas estas cosas, el Señor dijo, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En Mateo 24:37 el Señor dijo, así más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es una señal que el Señor dio. Vamos a ver el verso 6. Dice en el verso 6, capítulo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió ¿qué? En su corazón. Ahora arrepintió, viene del griego nakam, que significa suspirar, respirar fuertemente, implica lamentar, lamentarse, vengar y atenuar y castigar. Ahora, la palabra gracia es la traducción hebrea gem, que viene de una raíz que significa inclinarse en bondad hacia un inferior. Tiene el sentido de misericordia. Por eso dice que Noé halló ¿qué? Misericordia. O sea que Dios se inclinó para oír la oración de Noé. ¿Qué significa eso? Que nosotros, mientras acerca la venida del Señor, tenemos que pegarnos más al Señor. Porque las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Las cosas no van a mejorar. En Daniel capítulo 12, una de las señales que Dios le dio a Daniel en los postreros tiempos, gracias mi hermano, dijo que la ciencia se va a aumentar. Hoy mientras la ciencia se va aumentando más, el hombre se vuelve más insípido. El hombre quiere volverse más independiente de Dios y no contar con Dios. En la época de Noé vemos esa situación donde Dios vio que esa generación iba de mal en peor. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Nosotros tenemos que hallar la gracia de Dios delante de su presencia. La iglesia es la que tiene que estar preparada
para irse con el Señor. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y determinó destruirlo. Ahora Dios hace una diferencia entre los que rechazan y los que creen. Aquí la cosa es, la decisión lo tienes que tomar tú. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Él dijo, el que cree en mí, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Hoy es un tiempo que nosotros tenemos que buscar más de Dios. En el versículo 6 ha dado lugar a una de las controversias más sobresalientes, pues declara que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Al estudiar en Números capítulo 23, 19 y 1 de Samuel 15, 29, aprendemos, quiero que ponga atención, aprendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí en Génesis capítulo 6, donde el Señor dijo que Dios se arrepintió de Jehová de haber hecho al hombre en tierra y le dolió en su corazón. En el capítulo 6, no se está negando de que Dios sea inmutable. ¿Cuántos creen que Dios es inmutable? ¿Cuántos creen que Dios es inmutable? Más bien se expresa un cambio de plan. Respecto al hombre pecador, como indicamos arriba, este arrepentirse tiene connotación de un suspiro de lamento. O sea, Dios lamentó, que conlleva una acción de justicia para castigar al culpable. Podemos entender mejor este dolor divino por la desviación moral que existía en esos tiempos. Dice que los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, hijos de Dios llamaban a los ángeles. Tomaron mujeres para sí y estaban formando una genética deforme. Y le salieron gigantes que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, así como los hijos de Anac. Era una genética que iba en contra de la naturaleza de Dios. Entonces Dios se arrepintió porque Dios le dio a Noé 120 años para que el hombre pueda reaccionar. Y dice que Noé preparó el arca con temor y temblor para que su familia entrara. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que preparar las familias, nuestras familias, para irnos con el Señor. Hoy es tiempo que nosotros tenemos que ver todas las circunstancias que están pasando en estos tiempos y tenemos que entender que Dios da oportunidad para un arrepentimiento, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento muchos creen que es llorar, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú haces un giro de 180 grados y empiezas a caminar en contra de la corriente del mundo. Porque en el mundo hay una corriente que nos arrastra. Y en el mundo se mueve todo lo que no le agrada a Dios. Ahora no quiere decir que el mundo es malo, el mundo es bueno, ¿cuántos lo creen? Pero el sistema del mundo se ha apartado de Dios. Hoy en Europa la gente no quiere saber de Dios. Un hermano que llegó de Europa, él decía, si tú quieres denunciar a alguien, dile que es cristiano y se lo llevan a la cárcel. Está prohibido tener una Biblia. Aquí tenemos la palabra de Dios, tienes la libertad de recibir la palabra de Dios. Sin embargo, muchos han cerrado su corazón para no escuchar la voz de Dios. Ahora Dios creó al hombre conforme a su semejanza. En Génesis 1:26 dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, sino lo hagamos conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza. ¿Qué quiere decir semejanza? Dios le dio inteligencia al hombre. Nosotros somos diferentes a los animales. Los animales se mueven por instintos. A los animales no le importa si este es color rojo, amarillo, verde, pero nosotros distinguimos los colores porque tenemos los 5 sentidos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Tenemos un cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu. Tenemos la capacidad de decidir, escúchenme, decidir, y tú tienes que decidir si sigues a Dios o no sigues a Dios.
Dios nunca te va a obligar. Solo Dios te invita. Y Él nos invita a cada uno de nosotros a seguir. Ellos tuvieron 120 años, sin embargo, ninguno de ellos quiso obedecer la voz de Noé. Imagínate Noé, 120 años trabajando en el arca, donde su casa se iba a salvar, porque Dios le había hablado. En ese tiempo no había lluvia. Las plantas se regaban con un vapor. No conocían las lluvias. Muchos se burlaban, muchos decían, este está loco, como en esos tiempos. Hoy la gente nos cree locos a nosotros. Cuando les hablamos de que Dios tiene algo mejor, el hombre siempre ha tratado de llevar su vida fuera de la dirección de Dios. Ahora nosotros, el Señor nos ha llamado por su misericordia para que nosotros le sirvamos a Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden darle palmas? Ahora aquí podemos entender un principio de la naturaleza de Dios. Quiero que ponga atención. Dios no piensa igual que ti. El Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos de ustedes. Los pensamientos del hombre son finitos. Aquí nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos procreamos y llegamos a un punto donde viene la muerte. En Hebreos capítulo 9, 27 dice que está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio de Dios. Ahora, ¿Dios es un Dios justo, sí o no? Por eso es que Dios ha enviado a su Hijo amado, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En el libro de Eclesiastés dice la palabra, o en el Salmo capítulo 90, 12, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay dos caminos, hermano. Un camino que lleva a la salvación y otro camino que lleva a la condenación eterna. ¿Quién es el que va a decidir? Tú. Tú vas a decidir cómo quieres llevar tu vida en las manos del Señor. Dejar que Dios trabaje en tu vida, dejar que Dios trabaje en tu hogar, en tu familia, porque Dios tiene principios. Dios no se mueve a través de emociones. Ahora, Dios tiene sentimientos propios. Se duele del pecado humano y se regocija con su pueblo. En Sofonías capítulo 3, 17 dice que el Señor se regocija en medio de ¿qué? De su pueblo, aún en medio de la alabanza. Cuando tú lo alabas a Dios, empiezas a recibir respuesta de lo que tú le estás pidiendo. Y al Señor le agrada que tú le alabas, que le des la gloria a Él, porque dice que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Si vamos en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré. ¿Qué quiere decir? Que él iba a borrar de la faz, de sobre la faz de la tierra, los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí en estos dos pasajes hay un pronunciamiento de juicio. Y al comparar el versículo 6 y 7, nos percatamos primero que habla del hombre. Acuérdense que Dios lo creó a Adán. ¿Cómo lo hizo Adán? Del polvo. Hizo polvo y sopló aliento de vida para que el hombre llegue a ser un ser y le dio la capacidad, la inteligencia para que él pueda procrearse. Este planeta Dios lo asignó para el ser humano, para que el hombre disfrutara.
Pero cuando él pecó, vino la destrucción, vino la muerte, vino la separación del hombre hacia Dios y el hombre se apartó de Dios. Entró la maldad, entró la muerte espiritual y la muerte física. El hombre no tenía comunicación con Dios. Y también habla en el verso 7 de los hombres. Ambos casos Dios se presenta como el creador. ¿Cuántos creen que el Señor es el creador? ¿Él creó todo, sí o no? Creador de Adán y Eva. Como los que nacemos del vientre de una mujer, todos somos criaturas de Dios. Quiero que pongan atención. Todos por creación somos criaturas de Dios. Pero para ser hijos de Dios, San Juan 1:12 dice, más a todos los que creen, todos los que le recibieron, todos le aceptaron a Cristo Jesús, les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino por medio de la palabra de Dios. Hay gente que dice, nosotros todos somos hijos de Dios. Yo le digo, no. Hijos de Dios son todos los que han recibido a Cristo Jesús. ¿Están acá, hermanos? Ahora te voy a decir una cosa, por causa del pecado del hombre, hasta los reptiles, hasta las aves, todos cambiaron su forma de natural. Empezaron a odiarse entre los animales y empezaron a matarse. Todo se degeneró. Si vamos a Romanos capítulo 8, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Romanos capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 1 antes de ir al 8. ¿Cuántos me van a poner atención? En el verso 18 habla de la culpabilidad del hombre. Nadie tiene excusa delante de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, escúchenme, hay un mundo invisible que es más real que el visible. De Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea que no hay excusa. ¿Cuántos creen que existe un Dios poderoso? ¿Y por qué hay tanta gente que niega a Dios? En el Salmo 14 dice, el necio en su corazón que no hay Dios. Porque dice que se han corrompido y hacen cosas abominables. Hoy se está creando una nueva generación que es atea. En España, hermanos, en España, la gente dice, mire, hay un reporte de España que los españoles jamás se humillaron en este tiempo de coronavirus. Hay un pastor allá que estaba dando un testimonio, dijo, yo pensé que con este coronavirus, con todo lo que ha pasado, ellos iban a doblar sus rodillas, pero no. Ellos dicen, nosotros no creemos en Dios, la mayoría, solo hay un remanente. Escúchenme, en cada lugar hay un remanente que ama a Dios. Y sé parte de ese remanente, porque el Señor se va a llevar el remanente, ¿cuántos lo creen? Aún Pablo dice que aunque Israel fuera como la arena del mar, solo el remanente. Los que le aman de verdad a Cristo Jesús. ¿Cuántos le aman al Señor? Y ellos dijeron, nosotros no creemos en Dios. Y si existe, ¿para qué lo queremos?
Ha llegado un punto el ser humano, la rebeldía del hombre, a negar a Dios. El otro día estaba viendo un reportaje de una mujer robot. Ella conversa en diferentes idiomas. Estaba hablando con un periodista y le hacía preguntas y esa mujer como si una persona normal hablaba con este periodista. Mire hasta dónde está llegando la tecnología, donde el hombre ha avanzado y ahora lo que quiere el hombre es apartarse de Dios y hacerse Dios. Sin embargo, Dios se hizo hombre. Él vino por nosotros. Él vino a morir por ti y por mí. El cual, siendo en forma de hombre, no escatimó ser igual a Dios, sino que dice que se despojó en Filipenses capítulo 2, tomando forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él se hizo hombre, habitó entre nosotros. Por eso San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que ves aquí, las plantas que tienen vida, todo lo que respira, alaba a Dios. Ahora el Señor nos ha dado vida a nosotros. ¿A cuánto les ha dado vida? ¿Para qué te ha dado la vida? ¿Para que sigas viviendo una vida como vive el mundo o para que le obedezcas? Nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza vieja, que esa nos aparta de la comunión con Dios, y una naturaleza interna, que es la espiritual. Hay una lucha, y eso lo tuvo Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y todos los días vamos a tener esa lucha con nosotros mismos. Y el peor enemigo que tú tienes no es el diablo ni el mundo, eres tú. Te apartas de Dios, te apartas de la comunión de Dios y te vuelves más malo que el diablo. Porque el pecado está todavía en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Hemos muerto al pecado, pero el pecado está vivo. ¿Cuántos lo creen? En el verso 21 dice, pues habiendo conocido, Romanos 1:21, a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Necios. ¿Qué es una persona necia? Es una persona que confía en sí mismo. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Y lamentablemente aún gente en la iglesia confían en sí mismos. Y cuando tú aprendes a confiar en ti mismo, piensas que la vas a hacer. Y Jesús dijo, San Juan capítulo 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer. Es lo que dice la Biblia. Nosotros somos humanos, los pensamientos de nosotros son finitos, se terminan aquí. Pero los pensamientos de Dios son eternos. Él no tiene principio, no tiene fin. Tú piensas una cosa y Dios ya piensa de ida y de vuelta. Él conoce tu entrada, tu salida. Sabe los días que vas a vivir aquí en la tierra. Hasta sabe el día que vas a caer en pecado. Él es un Dios omnisciente que todo lo ve. Es un Dios omnipotente que es todopoderoso. Y es un Dios omnipresente que Él está en todos lados. Satanás no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Él trabaja por medio de ¿qué? De los demonios. ¿Qué hicieron estos hombres? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible de aves
y cuadrúpedos reptiles. Y dice que Dios los entregó a la inmundicia. Cuando Dios decidió raer esa generación, escúchenme, Dios los entregó a la inmundicia. Dice que todavía 7 días tuvieron para poder arrepentirse y ellos no obedecieron. Ahora Jesús dijo que va a ser como en los días de Noé, donde la iglesia, los hombres van a perder el entendimiento. Si vamos a Romanos capítulo 8, ahora sí vamos a Romanos 8. ¿Ya su nombre? Al que no le gusta esta palabra, pues se va a ir. Pero esto es para los que creen y los que quieren. En el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Pablo dice, todo lo que estamos pasando nosotros, escúchenme, las aflicciones, tristezas, problemas, todas estas cosas que se están moviendo en el mundo entero, donde tú ves noticias en todos los países, está habiendo una crisis económica. Y esto está controlado por Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo el control? ¿Por qué razón? Que les voy a explicar. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice Pablo que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, ni por carta, ni por letra, ni por espíritu, como si fuera el nuestro. ¿Qué está llevando toda la crisis que está habiendo a una apostasía? Jesús dijo que se va a enfriar el amor de muchos. A nivel religioso se van a levantar un montón de falsos profetas y apóstoles. Hace unos 15 años atrás, cuando yo empecé, hace unos 15 o 20 años atrás, cuando yo todavía, estaba todavía como miembro, yo nunca escuché tanta controversia, tanta pelea, tanto ataque, hermano, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya nadie quiere ser pastor, todos quieren ser apóstoles. Y Jesús era el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Y las ovejas me conocen, oyen mi voz y me seguirán. ¿No seguirán a quién? Al extraño. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que ponernos las antenitas espirituales para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dale palmas si tú crees. Si no crees, si no recibes esta palabra, es problema tuyo. El Señor quiere un despertar en la iglesia. ¿Por qué crees que cuando una iglesia quiere llevar las cosas como a Dios le agrada, hay tanta lucha, tanto problema? Se te hace difícil poder seguir porque estamos caminando en un camino donde el Señor nos ha trazado cada uno de nosotros. Es el camino angosto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora dice Pablo, nada es comparable las aflicciones que tenemos. Jesús dijo a los discípulos, hello, en el mundo tendréis que aflicción. Pero acuérdense, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Y la fe viene por el oír y oír palabra de ¿qué? De Dios. Cuando tú vienes aquí tienes que sentarte y abrir tus oídos espirituales. Tener tu Biblia, si se está hablando o no se está hablando lo que es verdad.
Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que retienen esta palabra, porque el tiempo ya está ¿qué? Cerca. Cristo ya viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Ahora Pablo dice en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, todo lo que creó Dios, escúchenme, toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, escúchenme, todo lo que existe aquí será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? San Juan capítulo 14, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en el Padre y creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les hubiera puesto, decía allí esta palabra. Pero voy a preparar un lugar para vosotros y volveré y me atraeré a mí mismo. ¿Qué quiere decir a mí mismo? Que nosotros somos el cuerpo del Hijo de Dios. Y somos el templo de Dios. Dale palmas al Señor. El mundo está cansado, hermanos. Ahora están inventando los carros eléctricos por el sobrecalentamiento del planeta. Allá en la Antártida se están desprendiendo bloques de hielo del tamaño de Nueva York y eso va a producir tsunamis. Por eso vemos los cambios de clima y todas esas cosas que están sucediendo. Es porque Dios nos está hablando para que nosotros nos preparemos para irnos con Él. Aquí no venimos a entretenerte ni a decirte qué bonito estás, que eres un campeón, porque para eso, ¿para qué? El Señor nos está preparando para irnos con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Desde que del hombre pecó, se descompuso la tierra. Hace 2000 años estaba gimiendo la tierra, la creación. Hoy la tierra está vomitando. Los volcanes están empezando a erupcionar y ya no aguanta al pecado ni a los demonios esta tierra. ¿Cuál tiene que ser tu esperanza? Irte con el Señor. Aquí puedes hacerte dinero. Yo no estoy en contra que te hagas dinero. Pero dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los. Ahora Dios te puede dar dinero, pero tienes que aprender a ser buen administrador. ¿Está acá? Y cuando eres buen administrador, tú no te vas a apartar de Dios. Ahora mira lo que dice el verso 21, 8:21. ¿Ya lo tienen? Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de ¿qué? De parto hasta ahora. Pablo hace 2000 años decía que la tierra ya no aguantaba. Imagínate ahora con todos los experimentos que hacen. En Francia estaban haciendo, hermano, ensayos de bombas nucleares en el mar. Hoy han prohibido eso porque están matando un montón de peces. El hombre, por naturaleza, es el peor animal destructor. El hombre está llegando a un punto donde va a querer ser Dios. Y en algunos países se hacen adorar como Dios, como en la China. ¿China en Corea del Norte es? ¿O Corea del Sur? Corea del Norte, ¿no? Donde a ese hombre lo tienen que adorar. Y ser cristiano en ese país es ser, escúcheme, terrorista. Y la mayoría de los que los tienen trabajando ahí en campos de concentración son cristianos.
En el tiempo de Noé, los hombres se amaban a sí mismos. Su mirada estaba constantemente al mal. No levantaban la vista arriba. Hoy no está igual. A ver, dígame, excelentísimos teófilos, ¿no está igual el tiempo? Y la iglesia cada vez más fría, indiferente. Y si tú estás frío, está peligroso. No hay madurez, no hay responsabilidad. Una palabra que se te diga fuerte, eres como esas niñas, lloras y te vas. El Señor quiere hombres valientes, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora la tierra está corrupta. El sistema está corrupto. Mire, el sistema religioso es un desastre. Tenemos una sociedad donde ya no hay respeto. Incluso en Holanda, en Europa, los ancianos se ponen de acuerdo a la familia, van y le inyectan al abuelo y mejor menos gasto. Estamos llegando a un punto donde la vida del ser humano no vale un pepino. ¿Y para qué queremos quedarnos en este mundo? A ver, díganme ustedes, muchachos, mejor nos vamos con el Señor. ¿Ah? Ahora el 23, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuántos tienen al Espíritu? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. El verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras ¿qué? Debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quién, por los santos. ¿Cuántos son santos? Nosotros hemos sido separados para vivir una vida pegada a Cristo. Ahora Dios estableció un pacto con Noé. Si volvemos a Génesis capítulo 6. Siempre cuando vengas tienes que traer tu Biblia. ¿Ok? 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El verso 17, he aquí yo traigo diluvio, un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. El verso 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Escúcheme, Dios le dio las medidas exactas a Noé. Estaba viendo un programa geográfico de los historiadores, los ateos, dicen que el arca, que ellos podían construir un arca igual que de Noé. Y fueron por el lado de la India, Irán, y consiguieron un material, calafatearon un bote grande y lo metieron al agua, ni ya lo metieron, estaba hundiendo. Lo que Dios hace no se va a hundir. ¿Cómo el hombre quiere imitar a Dios y quiere compararse a Dios? Es imposible. Dios es Dios, ¿cuántos lo creen?
Ahora los mismos científicos se admiran por ese bote que tenía Noé, las medidas exactas. ¿Y cómo no se hundió en semejante tempestad? Habían tsunamis. Las montañas más altas se llenaron de agua. Porque Dios decidió destruir esa generación. Ahora yo les voy a decir algo. Hoy no va a ser con agua, hoy va a ser con fuego. He escuchado predicadores, no hay que predicar de eso porque la gente se asusta. Prefiero que te asustes a que el día de mañana aparezcas en otro lado. Si Dios destruyó esa generación, ¿cómo no va a destruir esta generación ahora? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo tomando tu Coca-Cola? Cristo vino a morir por ti. Él derramó su sangre. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. La iglesia ha perdido eso. Ahí voy a ir a la iglesia, ahí vienes a mirar y cuando se te pega, alabas a Dios. Cuando no se te pega, ni siquiera le muestras una buena cara al Señor. Imagínate que yo llegue a tu casa con una cara de pocos amigos. Tienes todo el derecho de botarme de tu casa, no me aguantas. Y esta es la casa del Señor. Aquí nos reunimos. ¿Cuántos lo creen? En el versículo 6, el versículo 17 y 18, 3 versículos del capítulo 6 de Génesis constituyen un tesoro de la doctrina bíblica. Tenemos que entender que Dios es veraz. Y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Y si Dios ha escrito en este libro, la Biblia que se escribió en 1600 años por 40 autores. Este libro es el libro más vendido y el libro más odiado. Y todo lo que habla en la Biblia, comparas geográficamente las tribus que existieron, todo, escúcheme. Todo concuasa con lo que está escrito. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregirnos, enseñarnos, instruirnos, perfeccionarnos, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda ¿qué? Buena ¿qué? Obra. Y Pablo dice que tenemos que guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que algunos no vamos a ir ya, los jóvenes. Ustedes tienen que prepararse, jovencitos, porque le va a tocar bailar con la más fea. Mira, en Miami, hermano, hay una iglesia grande donde han puesto una discoteca cristiana. Y ahí románticamente van a cantar las alabanzas. Ahí en lo oscurito las parejitas de jóvenes. ¿Para qué no se vayan al mundo? Pues están en el mundo, hermano. Ahora la palabra del versículo 8 hace un contraste entre el sentimiento de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia en la vida de Noé. De este último se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Hechos 7:46 revela también a David que halló gracia delante de Dios. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo. Si el Señor te miró a ti, te escogió a ti, es por su gracia. Entre miles de personas, Dios puso su mirada en ti. Así como eras mentiroso, ladrón, embustero, y el Señor te escogió. ¿Que para qué te escogió? Para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 2:8 dice Pablo que somos salvos no por obras, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Que es un don que nos ha dado el Señor, un don que es la fe. Hay gente que dice, yo no tengo dones. ¿Y la salvación qué es?
Y esa salvación que tú tienes, tienes que cuidarla con temor y temblor. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a pasar con el impío? Y con el pecador. ¿Sabes quién es el impío? Aquellos indiferentes, que han perdido ya la brújula, se han vuelto insensibles, hermano. Cuando tú te vuelves insensible, ni tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Piensas que vas a vivir toda una eternidad. Mañana te mueres, esta noche te puedes morir. Pero lo más importante es tu alma. Bueno, si no lo crees, no aplaudas. Ahora, nuestra manera santa de vivir en este mundo debe tener motivación de agradar a Dios en todo. Si vamos a Colosenses 1:10. Aquí tienes que agradar a Dios, hermano. ¿Cuántos vienen a agradar a Dios? Aquí no vienes a buscar novio ni novia. Aquí vienes a agradar a Dios. ¿Y cómo tienes que agradar a Dios? Con todo tu ser. ¿Cómo tienes que alabar a Dios? Con todo tu ser. ¿Te acuerdas cuando cantabas la música mundana? Ay, con la botella, por tu maldito amor. Y hasta llorabas. Hay en las cantinas un montón de borrachos ahí decepcionados por el amor de una mujer. Hasta hicieron una canción, ¿no ves? ¿Se acuerdan de esa canción? No se hagan paz. Y cuando escuchabas ahí, y por Cristo no derramas ni una lágrima de cocodrilo. ¿No? Hay algunos que están tan tiesos, hermano, que no derraman ni una lágrima, ni aunque lo pellizquen, hermano. Colosenses 1:9, mira lo que dice, ya lo tienen. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Cuando tú vas conociendo a Dios, vas a mantenerte en su voluntad. En toda ¿qué? Sabiduría, inteligencia ¿qué? Espiritual. ¿Cuál va a ser el resultado? El verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Jesús dijo una palabra. Si tú no me amas más que a tu mujer, más que a tus hijos, más que tu trabajo, más que tu propia vida, no eres digno de ser mi discípulo. El que no toma su cruz todos los días y me sigue, no es digno de ser. Ahora, tomar la cruz no es aguantar a la suegra que tienes. Tomar la cruz es cuando tú decides caminar en contra de la corriente. Te haces cristiano y los primeros que se levantan son los de tu familia. Y Jesús dijo que los primeros enemigos van a ser los de tu casa. Se te va a levantar el infierno completo. ¿Para qué? Para que vuelvas atrás. Pero como tú has decidido seguir a Cristo, entonces te mantienes firme. Y le agradas a Dios. Y la gente puede decir, ¿por qué siempre estás en la iglesia? ¿Qué haces pues? Porque agrada, te gusta. Tiene que gustarte venir a la iglesia. Tiene que gustarte servirle a Dios. Tiene que gustarte hablar, a evangelizar a otros. Porque si no agradas a Dios, no vas a hablar a nadie, ni a ti mismo te va a hablar.
Ahora dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En el versículo 17 de Génesis, capítulo 6, volvemos. He aquí Dios anuncia a Noé la manera como manifestaría su juicio por el pecado. Traía un diluvio de agua sobre la tierra. En este capítulo 6, Génesis 3 veces menciona que la tierra estaba corrompida y que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Menciona también 2 veces que la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia. Si vamos al versículo 11 al 13. Se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, y porque toda carne se había ¿qué? Corrompido su camino sobre la tierra. El 13. Y dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Y ahí le dio la explicación de hacerse un arca. Escúchenme. Hoy hay violencia en todo el mundo, hermano. Una muchacha salió del gimnasio y por mala suerte se fue a abrir un carro que era parecido al de ella, pero no era su carro. Entonces el dueño sacó una pistola y la mató por querer, por confundirse de un carro. Otro hombre se le metió la pelota al vecino y fue a recoger la pelota, y el vecino sacó un arma y lo disparó y lo mató por una pelota. Hoy un animal tiene más valor que una persona. Atropellan un perro, un gato, todo el mundo rodean ahí, llaman al 911, hasta hay gente que paga. Atropellan a un tipo ahí que es humano, lo dejan tirado. Un reportaje que a mí me hizo pensar fue un hombre un tipo que iba a asesinar a una mujer, y un muchacho, creo que era ecuatoriano, la defendió, y por defenderla lo hirieron al muchacho. Y ahí se ve el muchacho muriéndose, y la gente pasaba por su lado y nadie podía poner la mano. Hemos llegado a una insensibilidad donde se ha perdido el amor. Y eso está entrando en la iglesia. Si tú amas a Cristo, tienes que amar sobre todo. ¿De quién va a venir tu socorro? El salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá qué? Mi socorro viene de Jehová. ¿Ah? ¿Qué hizo Dios? Probar el corazón de los hombres. Los primeros días predicaba Noé, mire, va a haber un diluvio de 40 días y 40 noches. Oh, sí. Ya con el trajín del tiempo, ya decían, este sí se zafó. Está loco. A mí me han dicho, mire, mi abuelita, desde que mi abuelita tenía 15 años, me decía que venía Cristo y no viene. Se olvidan que la palabra de Dios dice que 1000 años para el Señor es como un día. Y hoy más que nunca, los jóvenes, todos ustedes vengan realmente a escuchar palabra de Dios. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tu espíritu para que la palabra empiece a caer en buena tierra y dé fruto 100,
70 y 30%. Cuando tú empiezas a rebelarte contra Dios, si te rebelas aquí contra nosotros, no te estás rebelando contra mí, te estás rebelando contra Dios. Porque Dios ha puesto pastores, ¿sí o no? Dios ha establecido, ¿sí o no? Efesios capítulo 4:11. El hombre tiene libre albedrío para vivir lejos de Dios. Algunos creen en las estrellas, otros creen en los astros, otros creen en los árboles, otros creen en sí mismo. Una mujer se presentó ante un cura y le dijo, me quiero casar. ¿Y dónde está la pareja? No, pues yo conmigo misma. Se vistió mitad de hombre y mitad de mujer. A ver a quién se le ocurrió. Y tenía un tour de luna de miel. Estamos llegando a un punto donde el hombre se ha degenerado tanto que se ha apartado de Dios. Y ahí como dice Romanos 1, dice que Dios los entregó a una mente que reprobó. Cuando tú juegas con Dios y juegas a ser cristiano y te haces, y Dios te está hablando, va a llegar un momento en que Dios te aparta. Su paciencia se termina de Dios, su misericordia no. Dios le dio la oportunidad en esos tiempos a esa generación y estaban creando una genética desordenada. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y lo más tremendo te voy a decir, no me tienen problemas, que todo lo que tú tienes transmites a tus hijos. Y los hijos no tienen la culpa de ser como son los papás. Tú puedes decidir vivir lejos de Dios. Y el Señor dijo, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que tú siembras en la carne, corrupción, muerte y destrucción. El que siembra en el Espíritu, vida y paz. ¿Y sabe qué es vida? Vida eterna. Si voy a predicar un mensaje de eso a una de esas iglesias, me botan. Juan el Bautista lo querían matar. 400 años de Malaquía a Mateo no había palabra de Dios. Religiosidad. En el tiempo de los jueces la gente hacía como hoy lo que le daba la gana. Y cuando vino Juan el Bautista empezó a predicar una predicación de arrepentimiento y de bautismo. Salieron los religiosos y les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la era venidera? Ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Miren lo que les digo. Pero yo os digo que el Señor aún de estas piedras va a levantar. Como ellos no lo quisieron recibir a Cristo, Dios levantó a la iglesia que somos nosotros. Vivimos una vida corta, hermanos. Y si vives una vida desordenada, cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Libre albedrío para vivir lejos de Dios. No es libre para evitar los juicios divinos. Allá en Indonesia llegaron predicadores a predicar la palabra de Dios. Los mataron algunos siervos ahí. Indonesia es un país donde las muchachitas desde los 8 años las prostituyen. Y ahí salió un video de un americano que tenía un juego de billar.
las chiquitas fumando, prostituyéndose a los 8 añitos. Escúchenme, hermanos, Dios, todo lo que está pasando ahorita ya llegó a las narices del Señor, por los niños. Y ese tipo fue a la embajada americana y estaba en territorio americano, lo agarraron y lo metieron, lo trajeron aquí a la cárcel y las pudieron liberar esas niñas de la prisión, porque los padres, escúchenme, los padres las mantienen vírgenes a sus niñas para cuando llega un degenerado americano y las compran. Porque no hay leyes que protejan a los niños. Nosotros estamos encerrados y no vemos lo que está sucediendo. Por esa razón que se metió el mar y se tragó un montón de gente ahí. Dios advierte antes de que vengan los juicios. Ahora Dios nos está advirtiendo a nosotros para que nosotros o te arregles o hagas algo, hermano. Ay, yo no pensé que predicaban así tan raro aquí, pero aquí estamos predicando lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Dale palmas al Señor. Si vamos a Hebreos 11, ¿y a su nombre, hermanos? Esto no lo voy a terminar porque se nos va a ir toda la noche, hacemos vigilia, ¿eh? Hebreos 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, escúchenme, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. ¿Sabes qué es temor? Respeto, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estos hombres escucharon la voz de Dios y dijeron, imagínate Noé, hijos, vamos a preparar un arca. ¿Qué, papá? ¿Estás loco? Aquí no ha llovido. Estaba a más de 500 kilómetros el mar. Y tal vez los mismos muchachos les decían, oye, tu papá está loco, tú estás loco, usted está loco. ¿Qué andan preparando un arca? Ya se ha zafado tu papá. Pero Noé mantuvo su fe y la fe transmitió a sus hijos. Si el padre no tiene fe, ¿qué vas a transmitir a tu hijo? ¿Y tu papá no quiere venir? Vayan ustedes a la iglesia, aquí yo me voy a quedar. Aquí voy a ver por medio del Facebook la predicación. Ay, sí. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Y los muchachos quieren levantarse, hermano. Apóyalos a tus hijos. Ya no va a haber palmas. No se preocupen si no palmeas. Yo sé que no va a haber palmas. No me preocupo de eso. Por tanto, Dios anunció que lo destruía toda carne, pero no solo los espíritus de aquellos impíos. Recordemos, sus espíritus encontraron luego el Hades. ¿Sabe qué es el Hades? El infierno. Cristo, después de morir, fue en espíritu, les predicó, pero no para salvación, sino para testimonio que Él era el Salvador que ellos rechazaron. Si vamos a primera de Pedro, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Yo sé que ya no va a haber amenes, ni palmas, pero qué bueno, pero estás aquí. Mira lo que dice el verso 18, 3:18 de primera de Pedro. El verso 17 dice, pero mejor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿qué? En el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Ocho. ¿Sabes qué significa el número 8? Nuevo nacimiento, esperanza. Nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿De verdad han nacido de nuevo? Vamos a ir ya terminamos. Génesis 6. Ya no les gustó la palabra. Un día de eso los voy a probar. Hermanos, vamos a predicar. Jesús lloró, vámonos. ¿De qué lloró? Ahí averigüe en la Biblia. Mira lo que dijo el Señor. Estableceré, en el verso 18, 6:18. Mi pacto contigo, entrarás en el arca. Quiero que pongas atención. ¿Dios habla claro, sí o no? ¿Dios habla claro, sí o no? Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Habló de las aves. Y le dijo en el 21, toma contigo todo alimento que se come, almacenalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora el verso 18 refleja la promesa del pacto que Dios haría con Noé. Aquel pacto cuidaría la línea genealógica, la cual vendría el Redentor. Porque Dios siempre guardó la inclusión de la mujer, los hijos, esposas respectivas de sus hijos en la promesa nos muestra que en un mundo sin límites morales, Noé, quiero que ponga atención, y sus hijos entraron, y sus hijos eran conservadores de la monogamia, tal como Dios la instituyó al principio, o sea, la tenencia de una sola mujer como esposa. Ahora nosotros tenemos que guardar los principios establecidos por Dios en la Biblia en cuanto a la constitución del matrimonio y la familia. Escúchenme, quiero que pongan atención. Conforme vaya caminando el tiempo, la familia va a ser más atacada. En mi país, mi hermana me estaba contando que a las niñas y a los niños a los 4 o 5 añitos les están enseñando a masturbarse. Y han sacado esa ley. Maldición. Todos los que han aprobado esas leyes les va a venir juicio de Dios. Ahora nosotros, como cristianos, tienes familia, tienes hijos, tienes que enseñarlo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su niñez, y aun cuando fuera viejo no se apartará. Abuelo, tú tienes que instruir a tus nietas si tus hijos no son cristianos. Hay un escritor que es español. Él habló acerca de la ideología de género.
y de todo lo que se está moviendo en España y la condenación que van a tener los maestros. Eso se va a mover más fuerte y la iglesia tiene que comprometerse más con Cristo. Ponte de pie. ¿Cristo nos ama, sí o no? Voy a pedir a los jóvenes que pongan atención. Vamos a agarrarnos las manos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿ok? Vamos al pianista, ven, subí al piano un ratito. Mira, te voy a pedir algo, hermano. Ora porque está a tu lado. Si es tu mujer, ora por tu mujer. Y no te apartes de Dios. Nada más te digo eso. Porque si te apartas de Dios pensando que vas a ser más listo que Dios, te vas a engañar. A la gente no le gusta escuchar este tipo de palabras. ¿Sabes por qué? Porque a la gente le encanta que Dios le dé todo, pero él no quiere compromiso con Dios. Habla con Dios ahí, habla. Cierra tus ojos, ora por el de al lado. Padre, te damos gracias.